Hola, buenos días, querida docente, Jané Natalia Mendoza Rejas. En esta oportunidad, la que les habla, Aguilar Lazo Daniela y mi compañera Crisley Natalie Flores Suárez, hablaremos sobre el análisis económico del impacto de la pandemia COVID-19 en el Perú. La pandemia de COVID-19, declarada en la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020, desencadenó una crisis sanitaria y económica global sin precedentes, afectando severamente a países en desarrollo como el Perú. El Perú, cuya economía se caracteriza por su dependencia en sectores como la minería, el comercio y el turismo, vio como sus principales motores productivos en las cuales detuvieron abruptamente. Esto indicaría que el 70% del empleo en el país se viera afectado. La contracción económica de menos 11,1% en el 2020 marcó como la mayor caída del PIB registrada en la historia reciente del país, superando incluso crisis anteriores como la hiperinflación en la década de 1980 y la recesión global en el 2008. El gobierno adoptó medidas económicas de emergencia. Entre ellas se destacó el programa Reactiva Perú. Los esfuerzos del gobierno enfrentaron múltiples desafíos como la burocracia, problemas de distribución de ayudas y falta de coberturas adecuada en regiones rurales y sectores marginales. La justificación del estudio es analizar el impacto económico de la pandemia de COVID-19 en el Perú, ya que es esencial para entender las dinámicas macro y microeconómicas que afectaron al país. Además, evaluar la efectividad de las políticas públicas implementadas. La magnitud del impacto económico. Entre ellas se encuentran las dimensiones del análisis económicos. Se encuentra el mercado laboral, sectores productivos, comercio internacional, inversión y desarrollo empresarial y políticas públicas de recuperación económica. Además, tenemos la importancia científica y social, que es comprender los mecanismos económicos de resiliencia y adaptación durante una crisis, identificar estrategias de recuperación y transformación económica post pandemia y generar crecimiento para la preparación ante futuras crisis de naturaleza similar. Como objetivo general tenemos el examinar el impacto económico de la pandemia de COVID-19 en el Perú, considerando los efectos en los sectores productivos, el mercado laboral, políticas fiscales y monetarias, así como el comportamiento de empresas y consumidores. Dentro de los objetivos específicos se encuentra identificar la escuela económica que explica las políticas de intervención estatal aplicadas durante la pandemia, analizar conceptos económicos como oferta, demanda, inflación, deflación, desempleo e intervención del Estado y su relación con los efectos de la crisis sanitaria. Evaluar los principales indicadores de macroeconómicos del Perú durante la pandemia. Examinar efectos microeconómicos en empresas y consumidores. Proponer recomendaciones para generar la capacidad de respuesta del Estado ante futuras crisis económicas y sanitarias. La escuela económica relacionada con el keynesianismo. Su definición es que sostiene que el Estado debe intervenir en la economía en tiempos de crisis para estabilizar el mercado y reducir el desempleo. La intervención del gobierno debe centrarse en aumentar el gasto público y reducir impuestos para estimular la demanda agregada. Dentro de ella, en la pandemia, el gobierno implementó políticas fiscales expansivas para reactivar la economía mediante bonos, como el programa Reactiva Perú y transferencias monetarias directas a familias vulnerables. Conceptos de economía y sus impactos en el Perú. Entre la oferta y demanda, la oferta de productos esenciales como alimentos y productos sanitarios disminuyó debido a las interrupciones en la cadena de suministro y la demanda de estos productos aumentó generando escasez y encarecimientos de precios. Durante la pandemia se observó la inflación en productos esenciales como alimentos, medicamentos y equipos de protección personal. Sin embargo, en sectores como el turismo y el entretenimiento enfrentaron la deflación debido a la baja demanda. El cierre de empresas y paralización de los sectores productivos durante la pandemia provocaron un aumento drástico en la tasa del desempleo, alcanzando niveles históricos, especialmente en el sector informal. Dentro de la intervención del Estado, el gobierno implementó medidas como bonos familiares, financiamiento de empresas, control de precios en bienes esenciales para mitigar los efectos de la pandemia. Continuando con la exposición, hablaremos sobre el análisis desde la perspectiva macroeconómica. Producto Interno Bruto. El PIB del Perú cayó un 11,1% en el 2020 debido al cierre de actividades esenciales como minería y comercio exterior, una de las mayores caídas en América Latina. Sectores claves como la minería y el comercio se vieron gravemente afectados. Aquí vimos la variación del PIB, la caída económica en el 2020 y su recuperación en el 2021. En inflación, el índice de precios al consumidor mostró un aumento de productos básicos como alimentos y medicina, mientras que otros bienes y servicios se abarataron. Aquí vemos el comportamiento de precios.
Política fiscal monetaria. El gobierno aumentó el gasto público mediante bonos y subsidios, mientras que el Banco Central redujo las tasas de intereses y flexibilizó la política monetaria. Se implementaron subsidios directos y préstamos garantizados para empresas. Aquí vimos estrategias del Banco Central, medidas de políticas monetarias, programas de ayuda económica, gastos públicos y transferencias y subsidios. Balanza de pagos. Las exportaciones cayeron debido a la baja demanda global, especialmente de minerales, afectando la balanza comercial del país. El turismo y el comercio exterior también se contrajeron. El desempleo alcanzó niveles históricos con una reducción significativa del empleo formal y una mayor precarización del empleo informal. También veremos el análisis desde la perspectiva microeconómica, donde vemos el comportamiento del consumidor. El consumo se centró en bienes esencialmente debido a la incertidumbre económica. Empresas y sectores afectados, donde las pequeñas y medianas empresas, las pymes, fueron las más afectadas por el cierre de actividades. Se vieron tuvieron que ver estrategias de adaptación. Los sectores como el turismo, el entretenimiento y la gastronomía sufrieron pérdidas considerables. Aquí hubo un impacto por tamaño de empresa. La competencia y monopolios, donde las grandes empresas como supermercados y farmacias consideraron un poder en el mercado debido a la alta demanda de bienes esenciales. Aquí hubo sectores ganadores. En la elasticidad de la demanda de productos esenciales, los alimentos, las medicinas, fueron inelásticas, ya que los consumidores los adquirieron sin importar el precio, mientras que los bienes de lujo y servicios de entretenimiento mostraron una demanda elástica, ya que los consumidores dejaron de comprarlos. El impacto económico a corto y largo plazo en el Perú. A corto plazo, se vio la caída abrupta del consumo y la producción, la paralización económica por confinamiento prolongado, aumento significativo del desempleo, cierre permanente de muchas pequeñas y medianas empresas, las pymes, la falta de liquidez y apoyo financiero y la reducción del comercio exterior, especialmente en los sectores mineros y turísticos. A largo plazo, la recuperación económica fue lenta. Alta deuda pública que limita las opciones de políticas expansivas del gobierno. Tuvimos cambios estructurales en el mercado laboral, un aumento de trabajo remoto y digitalización de servicios, consolidación del comercio electrónico y la tecnología como pilares económicos, necesidad de diversificación económica, enfoque en fortalecer sectores estratégicos como la industria tecnológica y el sector agrícola, reducción de la dependencia de la minería y el aumento de la resiliencia económica contra futuras crisis globales. Las recomendaciones para futuras crisis, tenemos de diversificar la estructura económica. El Perú debe reducir su dependencia de la minería y desarrollar industrias altamente alternativas como el turismo sostenible, la agricultura, tecnología y la manufactura diversificada. Una economía más diversificada ayudará a mitigar los efectos de crisis externas. Fortalecer el sistema de salud. La pandemia expuso debilidades significativas en el sistema de salud pública. Invertir en infraestructura hospitalaria, equipos médicos y capacitación del personal de salud es crucial para prevenir futuros colapsos sanitarios y económicos. Regulación del empleo informal. El empleo informal representa un alto porcentaje de la fuerza laboral en el Perú. Establecer políticas de regulación y protección social permitirá mitigar el desempleo durante crisis similares, al tiempo que formalizaría una parte importante de la economía. Mejorar la resiliencia económica. Implementar políticas macroeconómicas anticíclicas permitiría crear fondos de emergencia y reservas fiscales para enfrentar futuras recesiones. También sería beneficioso mejorar la coordinación entre el sector público y privado para una respuesta más ágil y efectiva ante futuras emergencias. Inversión de infraestructura digital. La digitalización de servicios y el desarrollo de plataformas de comercio electrónico deben ser prioritarios para mejorar la conectividad y promover la competitividad del país en el mercado global. Y por último, la educación y capacitación. Invertir en educación técnica y profesional permitirá preparar a la fuerza laboral para nuevas demandas del mercado, como habilidades digitales y tecnológicas, necesarias en una economía globalizada y digitalizada. En conclusión, el impacto económico de la pandemia del COVID-19 en el Perú fue devastador, afectando tanto a empresas como a familias. Sin embargo, también ofreció lecciones valiosas sobre la necesidad de diversificar la economía, mejorar la infraestructura sanitaria y fortalecer el mercado laboral formal. La recuperación económica requiere un enfoque integral que combine políticas fiscales sostenibles, apoyo al emprendimiento y una estrategia clara de desarrollo tecnológico para enfrentar futuras crisis con mayor resiliencia. Eso sería todo. Muchas gracias.